Bueno, tenemos en el estudio a los primeros entrevistados del día de la fecha. Ella es Celeste Torres, madre de Ramiro Díaz, el joven que murió en un supuesto accidente ocurrido en Ausonia y está reclamando en tribunales y también en medios de comunicación sobre este caso porque exigen justicia, por supuesto. Celeste, buen día. Queremos conocer el testimonio de ustedes. Hola, muy buenos días para usted y toda la audiencia. Un placer recibirte, Celeste, bienvenida. Si te parece, contemos un poco cuál había sido el hecho puntual, para ahí la gente no lo tiene tan presente en nuestra audiencia, para saber de qué estamos hablando, qué era lo que había sucedido. Bueno, mi hijo se llamaba Ramiro Díaz y era un joven de 18 años que trabajaba para la Municipalidad de Ausonia, y el 3 de marzo del 2023, bueno, desgraciadamente tuvo un supuesto accidente. Siempre digo que es un supuesto accidente porque todo lo que se puede evitar no es un accidente. Y hoy en día la persona que lo pisó, lo atropelló, está imputado por homicidio. Ramiro tuvo el accidente el 3 de marzo del 2023 y lo tuvo internado en el Hospital Pasteur hasta el 22 de marzo, que él fallece a raíz de las heridas tan graves que él tuvo. Y de ese día arranca mi lucha en pedido de justicia. ¿Cómo está actualmente la causa? Al principio la causa de mi hijo estaba caratulado como accidente laboral. Sí. Cuando yo me compuse, agarré fuerza porque yo entré en una gran depresión, logré que la causa, a través de las marchas y de una asociación que yo estoy que se llama Verdad y Justicia, ahora la carátula de mi hijo es homicidio culposo con 4 imputados. Bien. Tu hijo trabajaba en pésimas condiciones, en negro, haciendo tareas insalubres porque no tenía guantes, borcegos, nada que pueda justamente protegerlo. Eso es lo que habías dicho en algunas marchas y también en reclamos ante los medios. ¿Podés comentar un poco cómo era la situación de él en su trabajo? Sí, Ramiro trabajaba en pésimas condiciones, no tenía ninguna medida de seguridad, ya que Ramiro hacía un trabajo totalmente insalubre, que era la recolección de residuos en el pueblo. Tampoco contaba con un seguro. La Municipalidad de Ausonia en ese momento era la gestión de Mauricio Pajón, prácticamente que hizo abandono de persona en el hospital. Siempre me las arreglé yo y mi esposo con Ramiro en el hospital y bueno, el tractor que atropelló a mi hijo no tenía espejo, no tenía frenos. Es más, la compactadora hasta el día de hoy sigue pasando por las calles de mi pueblo. Recién mencionabas que hoy la causa, al comienzo había costado quizás el tema de la imputación, porque vos has dado varias entrevistas respecto a eso, y hoy la causa tiene 4 imputados. ¿Quiénes son esos imputados? Sí, principalmente el que manejaba el tractor, que fue el que pisó a mi hijo, Cristian Rodríguez, que está imputado por homicidio culposo. El encargado de personal, Adrián Gadea, por falso testimonio, depositario infiel, porque ellos mintieron aún teniendo las cámaras como prueba. Y aparte porque es como que ellos alteraron todo. Por ejemplo, al tractor no tenía freno, pero con el tiempo ellos le pusieron freno. El tractor era verde y lo pintaron amarillo. Le pusieron luces, entonces él está imputado por eso. Mauricio Pajón, el ex intendente, por incumplimiento de funcionario público. Y Rubén Calcaño, porque era secretario en ese momento de Obras Públicas, también como Pajón, por incumplimiento de funcionario público. Bien. ¿Y tienen alguna novedad hoy de una elevación a juicio? No. En junio fue lo último que se hizo en Fiscalía, que fueron las declaratorias, la indagatoria a los 4 imputados. Sí. Y desde ahí como que la causa quedó. Estoy yendo todos los jueves a frente de tribunales para ver si la causa avanza. Ayer tuve la marcha, pude subir, hablé con la instructora de la fiscal y me dijeron que están trabajando en el caso de mi hijo, pero bueno, ya va a ser 3 años que la causa de mi hijo está en los escritorios de la fiscal. ¿Actualmente está en control o sigue en fiscalía la causa? No, lo único que falta es elevarlo a juicio. Únicamente. Claro. Lo único que falta, que no sé por qué motivo la fiscal no lo está elevando a juicio. ¿La fiscal es Juliana Companys? Sí, Juliana Companys.
También habías perdido el juicio civil contra la Municipalidad de Ausonia, ¿así? Sí, no solamente que me mataron a mi hijo, sino que perdí el juicio civil por un decir, un fallo, una sentencia que ahí me doy cuenta de la gran corrupción que hay hoy en día, porque no solamente que lo perdí, sino que también yo tengo que cargar con pagar los honorarios de los abogados de la municipalidad, que son 3 abogados, y los 3 abogados, a pesar de que hay cámaras que comprueban todo lo contrario, ellos sostienen que fue culpa de Ramiro. Uh-huh. ¿Por qué crees que no se ha elevado el juicio o que tanta demora respecto a esto, que hay pruebas, hay imputados? La verdad que no sé, pero lo único que yo digo que hay una persona que está imputada, que es el exintendente Mauricio Pajón, y obviamente que hay influencia, poder de por medio. Uh-huh. ¿Quién los está representando actualmente ustedes? Hice un cambio de abogado hace poco, que ahora es Alejandro Bianco. Bien. Y le han trasladado justamente, me imagino, esta misma duda de qué es lo que falta, qué pasos faltan para la elevación a juicio, que sería como el cierre, podríamos decir, del proceso judicial. ¿Él pudo trasladar esas dudas a la Fiscalía? ¿Recibió alguna respuesta? ¿No le dan ninguna explicación? Sí, hace 3 semanas atrás, a raíz de las marchas, yo cuando hacemos marcha con las otras familias que también exigen justicia, como el caso de Eduardo Ferreira, claro, Yara Medina, Agustina Cuscueta, sí, que se ha elevado a juicio. Sí, se elevó a juicio. Yo subo a tribunales y bueno, siempre hablo con la instructora, que en este caso es Carolina, sí. Y bueno, y en un principio ella me había dicho que no se estaba elevando a juicio por algo que me pareció como que, no sé si se estaban burlando en mi cara, porque estaban los 4 imputados en pleno proceso de pericia psiquiátrica, para ver si ellos estaban en condiciones de afrontar el proceso que se viene. Uh-huh. Me pareció algo que nunca había escuchado en mi vida en esta instancia, que te hagan una pericia psiquiátrica. Porque si yo digo, si ellos están depresivos, los invito un día a ponerse en mi zapato y saber lo que se siente ante semejante pérdida como la tuve yo. Uh-huh. En este camino que han hecho en el proceso judicial, ¿se sintieron acompañados por las autoridades judiciales o más bien con ciertas trabas? Yo tuve 2 oportunidades de hablar con la Fiscal Company. Sí, me prometió que iba a imputar, sí, lo cumplió, pero no terminó en cumplir todavía en la elevación a juicio, que es lo que yo anhelo y es lo que yo no quiero venganza, yo no quiero nada de eso, lo único que quiero es justicia para mi hijo, porque lo que yo pasé no se lo deseo a nadie, y solamente los padres que hemos perdido hijos saben lo que se siente haber pasado por algo tan doloroso como eso. Y imagínense que la compactadora sigue pasando por el frente de mi casa y lleva sangre de mi hijo, y eso tiene que estar resguardado. El que mató a mi hijo nunca dejó de trabajar para la municipalidad, nunca ni siquiera no lo vi disculparme, al contrario, él pasa por mi casa y se me ríe. Te iba a preguntar si han sentido también el acompañamiento por parte de padres y madres que van a las marchas y que justamente casi todo el jueves van hacia tribunales y hacen el reclamo conjunto. Sí, nos acompañamos mucho. Desgraciadamente nos une un dolor tan grande como es la pérdida de un hijo, de un hermano, de un familiar muy amado, y tratamos de estar siempre los uno para el otro. Es como que ya se armó como una amistad también. ¿Eso es lo que hoy lo sostiene para seguir adelante, ese apoyo que reciben de también familias que han pasado hechos similares, ese apoyo emocional? No sé si también están recibiendo apoyo psicológico. Sí, la verdad que sí, que es de mucha ayuda para nosotros. En su momento yo tuve tratamiento psiquiátrico, fui medicada, después como que tuve que hacer algo, porque era morirme de la depresión o recoger los pedazos, entonces hace poco me recibí de bombera en mi pueblo, y ya estoy a punto de recibirme de paramédica, que es algo que sana un poco mi dolor, hacer algo por los demás. Recuerdo que en aquel momento habíamos hablado con vos también por esta cuestión de la carrera para ser bombera justamente. ¿Qué es lo que esperan que pase ahora en los próximos meses con respecto a la causa?
como yo ayer le dije a Carolina, la instructora de la Fiscal Company, que quiero poder pasar esta Navidad, ya que no tengo a mi hijo físicamente, pero con la paz de saber que la causa de mi hijo fue elevada a juicio. Yo a mí no me interesa la plata, no me interesa nada, porque eso a mí no me va a devolver a mi hijo, aunque es un derecho de mi hijo. Yo lo único que quiero es justicia y ver a las 4 personas, tanto el asesino como el responsable de la muerte de mi hijo, que tengan una condena justa como cualquier ciudadano. Eso es lo que yo pido y lo que anhelo, y por eso es la lucha que yo estoy llevando y que yo se lo prometí a mi hijo. ¿La comunidad de Ausonia te acompaña, está con vos o no, nada que ver? No, desgraciadamente no. El pueblo de Ausonia nunca me apoyó, serán 2 o 3 personas que me apoyaron, pero no, al contrario, recibo hostigamiento, amenazas. Bien. ¿Por parte de alguien cercano a los imputados o...? No, de vecinos ahí que quizás defienden al asesino de mi hijo. Pasa que es fácil hablar, pero es difícil ponerse en mis zapatos también. O a lo mejor me tendrán como la loca que busco justicia, pero desgraciadamente me tocó a mí. No elegí esto, pero me tocó a mí. ¿Hay algo en la causa que ustedes consideren que no se haya investigado o que no se investigó como correspondía? Sí, al principio sí, es como que yo estaba desconforme por cómo se hicieron las cosas. Porque cuando Ramiro tuvo el accidente, la Municipalidad de Ausonia nunca había hecho la denuncia en la policía como corresponde, claro. Sí, tuvo que viajar mi esposo, que estábamos los 2 con Ramiro en el hospital, a hacer la denuncia. Es más, Ramiro lo llevaron del pueblo hasta con la sirena de la ambulancia apagada. Ellos querían como tapar todo. O sea, fue encubrimiento desde el comienzo. Sí, porque la única vez que se presentó Mauricio Pajón, el ex intendente que está imputado ahora, fue para limpiar su nombre, y él me dijo: no te hagas problema, Celeste, que fue un pellizquito. Lo vi 10 veces por las cámaras y fue un pellizquito. Entonces yo me imaginé, le ponen un yeso y me lo llevo a mi casa. Claro. A la hora sale el médico y ese pellizquito que decía Pajón, mi hijo estaba entubado, había tenido hemorragia de estómago y tenía los 2 pulmones machucados. Y según él fue un pellizquito. Teniendo en cuenta que falta poco para la feria judicial, ¿ustedes van a continuar o van a ser más intensivas las marchas para pedir que se eleve a juicio? Sí, vamos a ser más intensivas, y si tenemos que hacerla 2 o 3 veces por semana lo vamos a hacer, y acá 2 semanas la marcha va a ser en Ausonia. En Ausonia. Sí, porque también estoy desconforme con el intendente actual, Nicolás Morelato, por ciertas actitudes que ha tenido hacia mí. Bien, perfecto. Para el cierre del proceso judicial, en el caso de que se eleve a juicio, que ojalá así sea, ¿qué es lo que les generaría cierto alivio, entre comillas, a ustedes? ¿Cuál sería la condena justa? Yo pienso que ninguna condena que le pueden dar va a reparar el gran daño que a mí me han causado, y ni siquiera la condena máxima que le pueden dar va a hacer que resucite a mi hijo, ¿no? Pero lo que yo quisiera, y es lo que yo le pido a la fiscal siempre, que tome este caso con seriedad, con respeto, es que realmente ellos tengan una condena como corresponde. Que no importa que ellos hayan sido ex intendente, que representen a ningún partido político, lo que yo quiero es justicia para mi hijo. Y que ya basta de la impunidad y basta de que estén trabajando con los políticos de turno. Nosotros queremos justicia, y que se pongan también del lado nuestro, de los que perdimos un ser amado, en este caso mi hijo. Mi hijo no tuvo una segunda oportunidad. Ellos sí, y siguen haciendo su vida como si nada, tanto el que mató a mi hijo, que recoge la basura por el frente de mi casa, la misma compactadora, que yo lo he puesto también en mis redes sociales para que la gente vea, porque a veces la gente habla sin saber. Entonces yo de a poco estoy exponiendo, y una vez que pase el juicio también voy a poner el video de mi hijo para que la gente vea el video, cómo fue realmente el accidente de mi hijo. Celeste, muchísimas gracias por llegarte hasta acá, hasta nuestros estudios. Obviamente las puertas de la radio, del diario, están abiertas para ustedes. Vamos a seguir acompañando este pedido de justicia, y vamos a estar atentos a las novedades que haya, obviamente en comunicación con ustedes. Bueno, muchísimas gracias por siempre abrirme las puertas, por siempre apoyarnos, y bueno, lo único que pedimos, justicia para mi hijo, y por todos esos casos que
están esperando lo mismo que yo, justicia, y que tribunales de Villa María realmente trabaje, porque yo no tendría ninguna necesidad de estar parada frente de tribunales, yo ni siquiera he podido hacer el duelo, pero bueno, tengo que luchar por esa justicia que no me está dando Fiscalía todavía. Gracias, Celeste, gracias, Diego, también que nos visitaron acá en la radio.